López Obrador dio a conocer una serie de datos muy interesantes en la conferencia de prensa mañana. En primer lugar, le plantean que Cuadri y Xóchitl Gálvez, que el dominguín de Gabriel Cuadri y Xóchitl Gálvez, aseguran que con la ley de la industria eléctrica el gobierno de Estados Unidos va a cobrar más impuestos por energía sucia, dicen, ¿no? Así como que Xochitl, pues dice que las termoeléctricas no proporcionan energía renovable cuando obviamente son renovables, ¿no? Las energías que producen las termoeléctricas. El presidente López Obrador en primer lugar dice que no van a aumentar los impuestos y que lo que es más importante, pues no ha aumentado ni aumentará el precio de la luz. Que esas noticias falsas las crean para justificar su corrupción, la corrupción. Aseguró que se puede decir en una frase, pues se puede exhibir esto en una frase, el promover las llamadas energías limpias como parapeto, como fachada, para hacer sus negocios sucios, que así está en estos momentos en España. Y lo siguen haciendo con el doble discurso y la hipocresía de, ay, somos muy ambientalistas, pero no es cierto, no es cierto. Y al referirse precisamente a las payasadas de Cuadri y de Xóchitl Gálvez, el presidente López Obrador comenta que ahora que están perdiendo fuerza, aunque hagan el ridículo, están por entero entregados a la mentira. Yo aquí en Sin Censura le he manejado que ese tipo de personajes, Cuadri, Xóchitl Gálvez, Kenia López Rabadán, el senador Longaniza, Julián Rementería, encabezan a la peor generación del Partido de Acción Nacional, puesto que no temen que su nombre quede de esa forma en la historia. Vamos, para eso se están rentando, como meros golpeadores, no les importa su futuro en la historia. Lo único que están ahí es para pues hacer payasada y media, para hacer chistosones. Pero también le he advertido yo aquí que desafortunadamente ese tipo de personajes han resultado muy peligrosos en la historia del mundo. Yo no me excedo, lo digo con mucho respeto para el pueblo judío, para el pueblo alemán, pero hay muchísimas similitudes entre Gabriel Cuadri y Adolf Hitler, muchísimas. En primer lugar, el personaje. Fíjese que en la década de los 20 y de los 30, cuando ya se comenzaba a saber en el mundo sobre Adolf Hitler, pues la gente lo veía como un personaje cómico, por el bigotito, por su forma de expresarse, y depende cómo muchos no lo bajaban, ¿eh? Lo veían de verdad como un personaje cómico, caricaturesco, y resultó ser pues uno de los principales destructores del mundo en aquel entonces. Es un sujeto que provenía de la clase media, educado, ¿no? Él fue un artista, no alcanzó a entrar a la Academia de las Artes en Austria, por ejemplo, ¿no? Y participa en la Primera Guerra Mundial, donde crea un absurdo y grave resentimiento, y sus ideas, sus palabras, su personajazo es aprovechado precisamente por el Partido Nacional Socialista y el discurso incendiario antisemita que tenían. Bueno, pues es muy parecido a Cuadri. Cuadri es de la clase media alta, ¿no? Tendrá sus estudios, obviamente, ¿no? Él fue, de hecho, catedrático. De hecho, se le adjudican una serie de acusaciones en la cátedra que dio, pero bueno, fue catedrático y es pues un tipo con un discurso incendiario, con una personalidad cómica, caricaturesca, que yo le advierto, yo le digo a usted, podría en algún momento resultar un peligro para México. Así como ellos dicen que López Obrador es un peligro para México, no. Peligros para México ahí en los Gabriel Cuadri, en las Xóchitl Gálvez, en este tipo de personajes creados para incendiar el discurso político, que no tienen miedo de pasar a la historia como los peores de los peores. Ahí lo da a conocer el presidente López Obrador y dice, bueno, estos cuates, a sabiendas de que están perdiendo fuerza, aunque hagan el ridículo, están por entero entregados a la mentira. Dice, a ver, en el caso de las carboeléctricas, en el caso de la producción de carbón, Estados Unidos y China están acá y México está acá. Y esa es la realidad, son los datos mundiales, esto es una realidad. Y dice, bueno, nosotros en el gobierno de México, dice el presidente López Obrador, tenemos un plan para combatir las emisiones contaminantes y no hay país que tenga un plan como el de la reforestación de Sembrando Vida, en el que se invierten 1.400 millones de dólares. Y esto lo sabe la señora Xóchitl Gálvez, dice el presidente López Obrador. Esto lo sabe Cuadri. Pone las gráficas
de cómo le digo, las emisiones de carbón en Estados Unidos y China están acá, Estados Unidos, China y Alemania están acá, y las de México están acá, ¿no? O sea, por ejemplo, las plantas, las centrales carboeléctricas que tiene, por ejemplo, Estados Unidos y China en comparación con las de México, pues es una dramática diferencia, una abismal diferencia. Dice, bueno, todo esto lo saben perfectamente Xóchitl Gálvez y lo saben perfectamente, pues, Dominguín Cuadri. Así lo planteó el presidente López Obrador en la conferencia de prensa mañanera. Algo muy interesante lo que plantea ahí. Y déjame ver una cosa por acá, porque tenemos más información. De todas formas, le pido